Hoy nos adentraremos en uno de los libros más enigmáticos y temidos de la historia, el Necronomicon. Prepárense para descubrir los secretos y misterios que rodean a esta antigua y poderosa obra literaria. ¿Están listos para conocer la verdad oculta detrás del Necronomicon? Comencemos. El Necronomicon es considerado un libro de conocimientos arcanos y prohibidos, plagado de rituales, hechicería y conocimientos que ningún humano debería conocer. Originalmente llamado Kita al-Asif, lo que se traduce como el rumor de los insectos por la noche en el idioma natal del erudito Abdul al-Asred, quien se encargó de escribirlo alrededor del año 730 DC. Cabe destacar que en el folclore del desierto los demonios y otros entes malignos producen el mismo sonido que los insectos nocturnos, por lo cual, el título se podría traducir como El rumor de los demonios por la noche. El libro conservó su nombre original hasta el año 950 DC, donde es traducido al griego por Theodorus Philetas, quien lo renombra como Necronomicon. Pero, ¿cómo fue que Abdul al-Asred adquirió tantos conocimientos para escribir tan blasfemo libro? Abdul viajó por todo el mundo conocido, desde las ruinas de Babilonia, donde aprendió la escritura cuneiforme, herencia de los sumerios. Exploró los subterráneos de Menfis y sus bibliotecas ocultas. Vagó 10 años en el desierto Rub al-Hali, conocido por estar habitado por demonios ignotos y espectros. Fue así que a través de innumerables noches de estudio encriptado y el análisis de antiguos manuscritos y tablillas, Abdul desafió los límites de la cordura y se adentró en el reino de lo desconocido. En oscuros rituales y comuniones inquietantes, logró invocar entidades de distintos planos, quienes le revelaron antiguos secretos y conocimientos más allá de la comprensión humana. Fue entonces cuando el destino lo llamó a dar forma al grimorio más escalofriante que el mundo conoció jamás, el Necronomicon. Aquellos insensatos que se aventuran a leer el Necronomicon sin las debidas precauciones como hechizos de protección y los rituales de resguardo, son condenados a enfrentar un destino siniestro y lúgubre. Sus mentes, frágiles y vulnerables, sucumben ante el peso de la verdad cósmica. La locura más profunda los acecha en las sombras, devorando su cordura hasta los cimientos mismos de su ser. Las palabras del libro maldito se infiltran en sus pensamientos como afiladas garras, arañando su percepción de la realidad. ¿Cuál es el contenido del Necronomicon y cómo está estructurado? Dentro del Necronomicon se encuentran descripciones detalladas de rituales arcanos, fórmulas de invocación y evocación de seres de otras dimensiones, así como también conocimientos sobre la naturaleza del cosmos y los seres que lo habitan. Se dice que el libro contiene relatos de horrores cósmicos, antiguas deidades olvidadas y la historia de civilizaciones extintas que se adentraron en los dominios de lo desconocido. A medida que se avanza en las páginas del Necronomicon, se desvelan secretos inquietantes sobre la naturaleza de la realidad, el universo y la existencia, origen y propósito de la humanidad. También se encuentran detalladas advertencias sobre los peligros de utilizar los conocimientos contenidos en el libro sin precaución y la posibilidad de desencadenar fuerzas incontrolables y perturbadoras en el mundo. Según relatos, el Necronomicon se divide en 4 partes. La primera dedicada a los primigenios y demás deidades extraterrestres, muchas de las cuales son tan antiguas como el tiempo. La segunda parte revelan secretos ocultos e impactantes sobre Nyarlathotep, el caos reptante, dios primordial y mano derecha de Azathoth, el dios ciego. Nyarlathotep es de especial importancia para la humanidad, ya que es el arquitecto del caos y la discordia que se enreda en el tejido mismo de nuestra civilización. En la profunda oscuridad de la tercera parte del Necronomicon, las páginas se despliegan como velos que ocultan los secretos de la magia ancestral. Las palabras impregnadas de antigua sabiduría y poder oculto revelan rituales prohibidos, invocaciones a entidades cósmicas y la insondable comprensión de los arcanos misterios que gobiernan el tejido mismo de nuestra realidad. En estas páginas sagradas se desvelan los secretos de la magia primigenia,
aquellos rituales que trascienden las limitaciones de la mente y desatan fuerzas inimaginables. Los conjuros oscuros y las invocaciones ancestrales nos adentran en un mundo oculto, donde lo impensable se vuelve tangible y lo desconocido se revela en su esplendor ominoso. Los textos susurrados en el lenguaje olvidado desvelan las claves para abrir las puertas dimensionales, para manipular las energías cósmicas y para obtener el poder de los dioses antiguos. Pero en medio de esta búsqueda de conocimiento arcano, también se encuentran advertencias, sombras de peligros insondables y precios inimaginables que deben pagarse por el acceso a tal poder prohibido. La cuarta parte del Necronomicon revela el contenido del Libro del Destino, una obra mística que arroja luz sobre los acontecimientos futuros que aguardan a la Sagrada Orden. En sus páginas antiguas y polvorientas se encuentran profecías y presagios que indican los caminos que la Orden debe tomar, y los desafíos que enfrentará en su búsqueda de la verdad y el dominio del conocimiento arcano. En sus páginas se relatan tragedias y catástrofes que acechan en las sombras, desafiando el control y la existencia misma de la Sagrada Orden. Sin embargo, también se encuentra plasmado en sus oscuros renglones el destino que aguarda a la humanidad en su conjunto. ¿Cómo llegó el Necronomicon de ser una compilación de conocimientos ocultos a ser uno de los libros más preciados por logias, nigromantes y buscadores de lo ignoto? Después de ser traducido al griego por Theodorus Piletas, el Necronomicon se propagó lentamente hacia Europa, donde fue declarado como blasfemo por parte de la Iglesia Católica en el año 1050, momento en el cual se destruyeron la mayoría de las copias. Fue en el año 1228 cuando Olaus Wormius tradujo el Necronomicon al latín, en lo que se considera la versión más famosa hasta la fecha. Aunque los originales en árabe y griego se creen perdidos, las copias que perduran son las versiones latinas, donde residen los auténticos ejemplares del enigmático Necronomicon en el mundo contemporáneo. En la actualidad, existen 4 copias conocidas del Necronomicon escritas en latín, una de ellas custodiada en la biblioteca de la Universidad de Harvard, celosamente resguardada en una caja fuerte. En la antigua y majestuosa Biblioteca Nacional de París, reposa otra de las copias. En la Universidad de Miskatonic, en Estados Unidos, mora la tercer copia del libro blasfemo, pero quizás uno de los destinos más inesperados para una de las copias del Necronomicon sea la en Argentina, más precisamente en la Universidad de Buenos Aires. Se susurra en los círculos más oscuros y en los corredores olvidados que existen otras copias ocultas del Necronomicon, celosamente protegidas por la misteriosa orden y las antiguas logias que se adhieren a sus arcanos designios. Se cree que estas copias clandestinas albergan las traducciones al griego e incluso al idioma original de Abdul al-Ashred. La existencia del Necronomicon persiste, envuelto en un manto de misterio y especulación. Algunos lo consideran meramente una invención literaria, un producto de la imaginación inigualable de Lovecraft, que dio forma a todo un universo de terror. Argumentan que sus páginas son simplemente el reflejo de su genio creativo, sin más realidad que las sombras que proyectan. Sin embargo, hay quienes sostienen que la inclusión de nombres y referencias históricas reales en el libro es prueba irrefutable de su existencia tangible. Ven en cada mención de Abdul al-Ashred y en cada conexión con la antigua historia de la humanidad un indicio de la realidad de este oscuro grimorio. Otros sugieren que el autor pertenecía a una misteriosa y poderosa logia, una hermandad de conocimientos secretos que utilizaba su obra como una forma de divulgar parcialmente los secretos ocultos a los ojos de todos. En este debate, cada voz se alza con sus argumentos, y la verdad permanece oculta en las sombras del tiempo. El Necronomicon, ya sea una invención literaria o una realidad tangible, continúa desafiando nuestra comprensión y sembrando semillas de duda y asombro en nuestros corazones. Y así concluye nuestro viaje fascinante a través de los oscuros secretos del Necronomicon. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por los dominios de la magia prohibida y los conocimientos arcanos. Permíteme agradecerte por acompañarnos en esta búsqueda de la verdad oculta. Pero esto no es el final. Aún quedan muchas historias por descubrir, muchos enigmas por resolver y muchos libros malditos por explorar. Mantente alerta,
pues pronto regresaremos con nuevas aventuras que te sumergirán en los abismos del terror y lo desconocido. Hasta entonces, que los antiguos dioses te guíen en tus sueños y tus pesadillas, y que encuentres la valentía para enfrentar los horrores que acechan en las sombras. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, donde desvelaremos más secretos y nos adentraremos en los laberintos de lo sobrenatural.